Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy les tinte excelentemente. Sean bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de creación de pantallas paso a paso. Comenzaremos con el desengrasado y la elección de emulsión correcta. Así que no te vayas, quédate conmigo, espero que este podcast te sea de gran ayuda, en especial si has tenido algunas fallas a la hora de realizar tus pantallas para imprimir tu trabajo. Es cierto lo que dicen, una buena impresión de pantalla comienza con una buena pantalla. Esto parece simple, pero la creación de pantallas de alta calidad es en realidad uno de los procesos más difíciles de dominar, con variables como la humedad, la temperatura, la emulsión de envejecimiento y las variaciones en las unidades de exposición. Es importante marcar los detalles de su proceso de creación de pantalla antes de saltar al final profundo de la grabación de la pantalla. Puede poner el bloque y la cinta adhesiva en una pantalla, intentando salvarlo durante una hora, pero nada mejor que una buena pantalla hecha correctamente desde la primera vez. Sus clientes también notarán la diferencia. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de tener el cuidado adecuado con cada paso y tal vez incluso implementar algunos trucos en el camino. Desengrasante. No omita el desengrasado sin importar si su pantalla está lista para usar o si la ha reclamado más veces de las que puede recordar. El primer paso para una pantalla de alta calidad es una pantalla limpia. El desengrasado elimina los aceites, el polvo y la suciedad de la malla, lo cual puede causar problemas en la adhesión de la emulsión. Los orificios son el problema más común y ocurren cuando el polvo y los residuos quedan atrapados en la malla antes o después de aplicar la emulsión. Por lo general puede detectarlos sosteniendo la pantalla en una fuente de luz y buscando agujeros de luz. Los orificios se fijan fácilmente con un trozo de cinta o un poco de bloqueador de pantalla a base de agua aplicado con un pincel pequeño. Los ojos de pez son otro defecto común de la pantalla y se produce cuando el aceite queda atrapado debajo de la emulsión, separándolo de la malla y dejando pequeños agujeros en la pantalla cubierta por la emulsión. A menudo, estos son los culpables de las huellas dactilares, otra razón por la que desengrasar las pantallas nuevas es una necesidad. Usted puede hacer su desengrasado con una serie de opciones químicas. Algunas impresoras de pantalla optan por usar un detergente para lavavajillas, pero es recomendable usar un desengrasante específico para serigrafía, para evitar agregar tintes y perfumes adicionales. El proceso de desengrase es bastante simple. Primero, enjuague bien la pantalla con agua, tanto la malla como el marco. Luego rocíe una cantidad abundante de desengrasante sobre la malla. Tome una almohadilla de fregado limpia o una que use específicamente para desengrasar y frote ambos lados de la malla, dentro del marco y fuera del marco. Asegúrese de limpiar cada porción de la pantalla. Una vez que haya desengrasado toda la pantalla, enjuáguela con agua a baja presión hasta que no vea más pompas de jabón. Luego, tome la pantalla y colóquela en una rejilla para secar, con la tela hacia arriba. Si no tiene un bastidor de pantalla, puede suspenderlo horizontalmente entre dos superficies. Asegúrese de que la pantalla solo sea compatible con el marco y que se permita que el aire fluya de manera uniforme sobre ambos lados de la malla. No debe de pasar al paso de revestimiento de emulsión hasta que la pantalla esté completamente seca. Elija su emulsión con su tinta en mente. Al igual que con la mayoría de las partes del proceso de impresión de pantalla, es importante considerar todos los elementos y elegir los mejores productos para el tipo de impresión que está realizando. Las tintas a base agua
y de descarga requieren una emulsión que no sea sensible al agua. Las tiradas más largas con tintas a base de agua o de descarga pueden obligarlo a dar un paso más y usar emulsión o endurecedores específicos para la descarga. Las tintas de Plastisol son más tolerantes, ya que su bajo contenido de agua no descompone la emulsión tan rápido. Considere también la precisión de su unidad de diseño y exposición. Algunas emulsiones son más sensibles al tiempo que otras, y cada unidad de exposición deberá marcarse específicamente para el tiempo de exposición de cada emulsión. En el siguiente podcast hablaremos sobre la aplicación y el secado correcto de la emulsión, así que no te pierdas el siguiente podcast para que sepas cómo se trabaja con las pantallas antes de imprimir. Recuerda, no olvides suscribirte, dejarnos manita arriba y compartir el video con aquellas personas que no sepan cómo elaborar una pantalla correctamente. Nos vemos hasta la próxima.